Video tutorial 10. Procesamiento de la información o geoprocesos. Una de las capacidades más importantes de un SIG es la capacidad que tiene para analizar la información. Un SIG no solo es un visualizador y no solo sirve para crear o generar nueva información, sino que además sirve para analizarla. Para ello existen diversas herramientas, entre ellas están los geoprocesos. De estos vamos a ver algunos ejemplos sencillitos para que podamos manejarlos y para que podamos practicar y aplicar con ellos en nuestros ayuntamientos. Pues en este caso tengo QGIS 2.4 ya abierto y tengo cargadas varias capas. En primer lugar tengo la capa de caminos de Villarrubia de los Ojos, la imagen aérea del servicio Web Map Service y bueno, mapa geológico y términos municipales que utilizaremos a lo largo de la práctica, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a ver el geoproceso del buffer o área de influencia. A nosotros nos puede interesar, por ejemplo, realizar un buffer de la capa de caminos porque queremos establecer una determinada zona de servidumbre, ¿vale? Para ello existen varias formas, vamos a ver cada uno de los casos. Entramos en vectorial, le damos a geoproceso y le damos a buffer. Vemos que aquí aparecen las capas vectoriales sobre las cuales se pueden realizar geoprocesos. Esto nos indica claramente que un geoproceso se puede realizar sobre una capa lineal, una capa poligonal o una capa puntual, cualquier tipo de elemento, ¿de acuerdo? Entonces, seleccionamos camino, le damos por ejemplo 8 como zona de servidumbre desde el eje del camino y lo guardamos como buffer camino. Muy sencillo realmente. Y le decimos guardar. Le decimos que aparezca el resultado en el árbol de capas y le damos a aceptar. Y vemos cómo el buffer ha aparecido. Pero vamos a ver una diferencia. Lo vamos a hacer un poquito diferente para que veamos que si activamos la opción de disolver resultados de buffer, el resultado visual cambia. ¿De acuerdo? Pues le volvemos a indicar lo mismo, le ponemos 8 metros, lo llamamos buffer camino, en este caso 2, decimos guardar, añadir resultado al mapa y aceptar. A simple vista, si se han fijado, deben apreciar la diferencia, y es, en este caso, buffer camino 2, al aplicar el dissolve o disolver, lo que hace es que nos genera un solo archivo, un solo registro, un buffer general para todos, ¿vale? De hecho, si abrimos la tabla de caminos de buffer 2, vemos que solo hay un registro. Por su parte, en buffer camino, vemos que aquí no sé, que cada registro, cada camino, tiene un buffer aplicado. Se aprecia en la tabla, ¿ven? La cantidad de registros, uno por cada uno de los caminos. ¿De acuerdo? Normalmente, en este caso, interesa aplicar un buffer con el dissolve. Siempre y cuando nos interese que sea solo un registro general. Además, nosotros podemos, de la tabla de caminos, seleccionar, por ejemplo, uno o varios registros. En este caso, seleccionamos, por ejemplo, Camino de Badajoz. ¿De acuerdo? Cuando yo aplico el buffer, le digo usar solamente los objetos seleccionados. Le digo explorar y le llamo buffer camino seleccionado. ¿De acuerdo? Y le digo guardar, añadir resultado al mapa y aceptar. Cerrar. Si yo aplico un zoom a la capa, directamente lo que hará el programa es ir al buffer que acabo de realizar, solamente sobre el camino que había seleccionado previamente en la tabla. ¿De acuerdo?
Otro geoproceso es el geoproceso que sirve para cortar la información. Vamos a realizar un ejemplo en el que, por lo que sea, podríamos imaginar que tenemos en una zona del término municipal de Villarrubia de los Ojos la ubicación, o queremos establecer la ubicación de un vertedero, y para ello tenemos que establecer un perímetro de protección a lo largo del vertedero, ¿de acuerdo? Y cortar los caminos que pasan alrededor para desviarlos. Para ello vamos a crear una capa nueva de polígono. Le vamos a dar nombre a las columnas. Vamos a llamar, vamos a poner nombre, ¿de acuerdo? Le vamos a añadir a la lista. Aceptamos. La llamamos vertedero, ¿de acuerdo? Y dibujamos. Aquí, en añadir objeto espacial, imaginamos que, por ejemplo, existe o queremos ubicar el vertedero en esta intersección de caminos, ¿de acuerdo? 1, le llamamos vertedero municipal. Pues aquí lo tenemos. Pues ahora nosotros, bueno, terminamos la edición. Ahora nosotros queremos establecer un perímetro de protección de aproximadamente, pues teniendo en cuenta que hay una distancia de 32 metros, pues vamos a establecer un perímetro de protección, por ejemplo, de 100 metros, ¿no? Esto va a hacer que se solape con los caminos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, aplicamos un buffer sobre el vertedero, capa que acabamos de crear. Le decimos 100, ¿de acuerdo? Le damos a explorar y le decimos buffer vertedero. Aquí. Añadir resultado y aceptar, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros ya vemos que tenemos el vertedero y su área de protección, y también observamos que coincide con varios tramos de caminos, ¿vale? Colocamos aquí los caminos, deseleccionamos el camino que teníamos de antes y procedemos a cortar estos caminos para establecer posteriormente un nuevo recorrido de los mismos. Vectorial, geoproceso, cortar, ¿de acuerdo? Camino, la capa de camino con el buffer de vertedero, porque el buffer de vertedero no solo cubre el perímetro exterior, sino que también tiene en cuenta el interior del vertedero, y lo llamamos caminos corte. Decimos guardar y añadir resultado al mapa, aceptar y cerramos. A simple vista no se ve porque la capa la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces le damos un colorcito un poquito más llamativo, ¿vale? Entonces observamos que estos son los tramos de camino que tenemos que desviar para que no coincida con la zona de protección del vertedero. Si somos capaces de extrapolar este tipo de operaciones a casuísticas de nuestros ayuntamientos, pues tendremos una herramienta muy eficaz para hacer este tipo de estudios. Vemos que Camino Corte tiene su propia tabla de atributos donde aparecen los caminos con los que coincide. Podríamos incluso calcular las longitudes para saber exactamente a cuánta longitud de camino afecta, ¿de acuerdo? El último de los geoprocesos que vamos a ver
es el geoproceso intersección. Para ello, vamos a subir aquí arriba estas dos capas. Vamos a desactivar el resto de capas y activamos términos municipales y mapa geológico. ¿Vale? Y los tenemos. En primer lugar, vamos a seleccionar Villarrubia de los Ojos y lo vamos a guardar como un archivo independiente. Lo vamos a llamar Villarrubia, le damos a guardar y le decimos que lo añada el archivo, que añada el archivo guardado al mapa y que además guarde solo los objetos seleccionados. ¿Vale? Le damos a aceptar y aquí lo tenemos. Pues términos municipales, en principio ya no nos hace falta. Entonces tenemos Villarrubia y la capa del mapa geológico. Pues si abrimos la tabla de atributos del mapa geológico, vemos que hay un campo denominado DLO donde aparece cada uno de los tipos de suelos que existen en Castilla-La Mancha, esta capa regional. Pues muy sencillo, a nosotros nos interesa saber qué tipo de suelos existen en Villarrubia de los Ojos. ¿Vale? Tenemos aquí Villarrubia. En primer lugar vamos a representar el mapa geológico por categorías y recordamos que DLO era el campo que expresaba tipos de suelos. Vamos a aplicar y le damos a aceptar. ¿Vale? Y ahora, desde vectorial, herramientas de geoproceso e intersección, vamos a intersectar Villarrubia con mapa geológico. Y lo vamos a llamar Villarrubia geológico. Decimos guardar, añadir resultado al mapa y aceptar. ¿De acuerdo? Cerrar. Lo tenemos aquí. El resto ya no nos interesa. Y vemos que Villarrubia geológico, en su tabla de atributos, sigue teniendo un campo denominado DLO, donde aparecen los tipos de suelos que hay en Villarrubia de los Ojos. Pues solo nos quedaría ir a las propiedades y representar categorizado con el campo DLO, clasificar, aplicar. ¿Vemos? Ya lo tenemos aquí, además lo podemos etiquetar y le decimos etiquetar a través del campo DLO, aplicar y aceptar. Y tenemos aquí a Villarrubia de los Ojos con los tipos de suelos que existen en el propio término municipal. ¿De acuerdo? Pues estos son de los tres de los geoprocesos más utilizados en un sistema de información geográfica. Existen muchos más, pero digamos que son los tres más importantes y que más se suelen utilizar de cara a estudios de análisis del terreno.